Nosotros podemos representar un modelo abstracto de un sistema por medio de una caja. Yo puedo abstraer una idea y decir que esto es un sistema. Ese sistema, por lo general, puede tener cualquier cantidad de entradas y cualquier cantidad de salidas. Y en esa abstracción gruesa de lo que es un sistema, pues uno puede hacer muchas cosas. Una de ellas, como la que se propuso con el motor, que era asumir que el motor era una caja. El motor es una caja y ese motor tenía una entrada que era voltaje y tenía una salida que era velocidad angular, que se convirtió por medio de otro motor en un voltaje, es decir, un voltaje 2, ese es un voltaje de entrada. Y este voltaje 2 sería el voltaje que representa la velocidad angular del motor. Este tipo de modelos es relativamente simple y tiene una particularidad, y es que yo los puedo representar en un eje de coordenadas de entrada versus la salida. Yo pongo, grafico los datos que obtuve y a partir de los datos, como ya lo vimos con mínimos cuadrados, pues hago una regresión. Entonces, bueno, si yo, la idea es que lo hagamos en los dos cuadrantes y debería quedar como algo así o algo así. Ya depende de cómo les hayan dado a ustedes los datos. Este tipo de modelos tiene una particularidad y digamos una simplificación del mundo, y es que en este tipo de sistemas el tiempo no se considera. Yo acá no estoy haciendo un análisis del comportamiento de este sistema en el tiempo. Por lo general, los sistemas cambian en el tiempo, es decir, son dinámicos. Entonces, por lo general, pues es muy saludable uno obtener una representación de entrada respecto a una salida, y se puede obtener un modelo, como ya lo hicimos, pero esta información es parcial. En algunos casos, pues obviamente esta va a ser todo lo que necesitemos, pero en otros casos no. En otros casos, pues vamos a necesitar, por ejemplo, eh, vamos a necesitar la representación de lo que ocurre en la entrada respecto al tiempo, y según las variaciones de la entrada en el tiempo, van a ocurrir unas variaciones en el tiempo en la salida. Cuando trabajamos con datos, nosotros podemos hacer esta curva que se denomina curva estática y se llama estática porque pues está estática, no estamos considerando el comportamiento en el tiempo. O podemos considerar estas curvas que son curvas, dinámicas. Esta es una curva, son curvas dinámicas, o sea, cambian en el tiempo. Si nosotros estamos hablando de la bolsa de valores y queremos hacer un modelo para hacer una inversión, por ejemplo, pues nosotros estaremos muy interesados en el tiempo en el que estamos evaluando el algoritmo. No es lo mismo yo tener esta curva en el tiempo t sub 1 que tener, y obviamente la salida, si es una predicción, digamos que yo quiero predecir en el tiempo t sub n por aquí, qué va a pasar según todo este histórico de la entrada. Obviamente entonces el tiempo va a ser no solamente un valor adicional, sino protagonista. El tiempo lo va a hacer todo. En el motor, por ejemplo, tenemos un comportamiento, ya lo dijimos, tenemos el motor. Ese motor va a tener una entrada que es voltaje
y una salida que es velocidad angular. Y nosotros lo que hicimos fue lo siguiente. Le pusimos un voltaje constante en el tiempo. Le pusimos un voltaje constante, voy a llamarlo A. Y obtuve una velocidad angular que grosso modo pues digamos que él parte de la velocidad igual a cero, esta es velocidad angular, que él parte de estar quieto y él alcanza al final una velocidad por acá que yo grafico luego, es decir, con un voltaje A obtengo una velocidad B, pero el motor no hace magia y realmente él no pasó mágicamente de el estado cero a B. Él tuvo que tener un comportamiento que cambió en el tiempo hasta llegar a B y quedarse ahí. Esta foto de cómo él llegó al valor final, a este valor constante, pintado aquí en amarillo, pues es una parte de la historia. Es como él, bueno, al final a dónde llegó. Pero muchas veces la información temporal pues va a ser muy, muy relevante. Va a ser, yo diría que hasta de manera general, la parte más importante de un análisis de unos datos. En general en el tiempo, pues nuestras variables tienden a, a dar información muy relevante. Bueno, entonces, ¿cómo hace uno para definir ese comportamiento? Hay varios problemas en ingeniería que, pues, en los que uno debería saber cómo obtener ciertos parámetros o ciertas ecuaciones de ciertos procesos. Cuando hablamos de los métodos de Range-Kutta, de las reglas falsa, de la bisección, etcétera, hablamos de unos problemas de aplicación en donde teníamos que encontrar algunos parámetros, por ejemplo, hacer que la distancia recorrida por una partícula sea máxima, hacer que una resistencia eh, se calcule de manera que se haga un acople de impedancias que transmita el máximo de potencia a un circuito, etcétera. Ustedes ven que ahí en el libro guía pues hay muchos ejemplos de diferentes aplicaciones a diferentes ramas de la ingeniería, ingeniería civil, química, electrónica, eléctrica, bueno. Aquí es igual, pero hay una aplicación muy grande de los métodos numéricos a este tipo de comportamientos dinámicos en el siguiente sentido. Supongamos que yo tengo un sistema cualquiera. Yo tengo una máquina. Esta es mi máquina. O hablando de máquinas, pues esto es aplicado a cualquier proceso. Y esta máquina pues tiene un comportamiento, vamos a modelarlo otra vez, que tenga una sola entrada y que tenga una sola salida. Esta máquina pues va a tener un comportamiento en el tiempo. ¿Qué es lo que se propone desde lo clásico que hemos trabajado nosotros? Pues que le encontremos las ecuaciones diferenciales a lo que tiene esto acá y a partir de las ecuaciones diferenciales, a partir de las ecuaciones diferenciales, hagamos una propuesta de una solución. La ecuación diferencial es la que sí, es la que me da esencialmente el comportamiento en el tiempo de este proceso, de este sistema. La ecuación diferencial es la que resume el comportamiento del sistema. Por ejemplo, un circuito, como lo analizamos desde el principio, un circuito puede tener coeficientes de R, puede tener, por ejemplo, puede ser R por I más C de B de T más L
por la inductancia, por la corriente de la inductancia, bueno, pues cualquier cosa de ese estilo. Y eso sería igual, por ejemplo, no sé, a un voltaje de entrada. Estoy escribiendo cualquier ecuación, no estoy sacándolo de ninguna parte. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues que la ecuación diferencial está expresada en términos de unas variables que uno quiere encontrar, o que desde el punto de vista de la física uno puede hacer cosas. Pero en algunas ocasiones es posible que hayan coeficientes no muy fáciles de calcular. Por ejemplo, en un circuito, las resistencias son muy fáciles de calcular porque ellos tienen un código de colores y si no fuese así, pues con un multímetro se puede medir muy fácilmente. Las capacitancias también, generalmente uno las consigue muy fácilmente. A veces medir inductancias es un problema más difícil. Y supongamos que nosotros no contamos con este parámetro, si este parámetro no está disponible, ustedes saben que la inductancia es un alambre enrollado. O sea, yo puedo fabricar una inductancia, por ejemplo, yo puedo coger un núcleo de hierro y luego cojo un cable y lo enrollo. Y al enrollar este cable, esta pieza se convierte en una inductancia. El problema aquí es que yo hice una inductancia, pero no sé esta inductancia qué valor tiene. Muchas veces estas inductancias se hacen a mano. Pero ¿cómo hace uno para saberlo? Una forma sería a partir de los datos. O sea, haciendo algo parecido a lo que se hizo con el motor, yo puedo tener, por ejemplo, un voltaje de entrada y digamos que todo esto lo puedo expresar en términos de un voltaje de salida. Esta sería la primera curva que hicimos en la curva estática. Acá no hay tiempo, por tanto la ecuación diferencial no está aplicando en lo absoluto. Cuando ya vamos a graficar el voltaje de salida en el tiempo, respecto a una entrada en particular, sí que podemos observar muchas cosas y entre ellas relacionar los datos que estamos teniendo acá con los parámetros de una ecuación diferencial. En este caso, pues, una resistencia, una capacitancia y una inductancia. Entonces, una forma de abordar este tipo de problemas es por medio de los datos y tratar de calcular ciertos coeficientes. Lo voy a explicar de una manera un poquito más simple. Por allá en física ustedes vieron que la ley de Hooke era que F es igual a K por X. Ese es un modelo muy simple en el que tenemos que representar una fuerza, que es la fuerza del resorte, a partir de una distancia. Los resortes tienen una característica especial y es que proporcional a la distancia que yo elongo o comprimo el resorte, se genera una fuerza proporcional a esa distancia. Una forma o yo diría que la forma más común y más eficiente y más rápida de encontrar esta K, pues es hacer un experimento. Esta K pues seguramente se podrá deducir de alguna ecuación dada en algún libro, pero lo más fácil es definir esta K según el experimento. ¿Cómo sería el experimento? Muy sencillo. Yo cojo, yo cojo este resorte, mido una distancia con ¿cómo se llama esto? Un newtómetro, algo para medir fuerzas. Establezco una serie de puntos, como con el motor, y de los ejercicios que ustedes hicieron en física mecánica, saben ustedes que yo aproximo una línea recta, como lo hicimos con el motor, y la pendiente de esta línea recta es la K del resorte. Es decir, a partir de los experimentos, yo pude sintonizar y encontrar en ese sistema físico esta K. Ahora, por otro lado, bueno, esto ya lo hemos hecho, esto no es nada del otro mundo. Pero por otro lado, puede ser que yo esté analizando un sistema más complejo. Puede ser que yo esté analizando no un resorte,
sino por ejemplo el amortiguador de un carro. Y yo quiero saber cuál es la configuración que tiene actualmente con, eh, con un amortiguador que puse. Un amortiguador básicamente tiene, voy a decir que eso está pegado del techo. Un amortiguador tiene un resorte que se representa por K y tiene esto, que es un amortiguador que se puede representar por medio de una coeficiente B. Este amortiguador, pues, se lo pueden imaginar como un cilindro lleno de aceite que convierte energía cinética en calor. Cada vez, si por aquí dibujo el amortiguador, cada vez que este cilindro sube y baja, las partículas de aceite que están aquí adentro son forzadas a moverse por unos conductos muy estrechos y esa fricción genera calor y ese calor pues hace que la energía cinética se convierta en energía eh, térmica, es decir, la energía eh, de movimiento se convierte en calor. Y eso hace pues que el movimiento se reduzca. Bien, una ecuación diferencial, perdón, para saber cuánto, si me interesa por ejemplo saber cuánto vale esta B, pues ya aquí es más difícil hacerlo eh, por una curva estática, entre otras cosas, porque esta B solamente, o este amortiguador solamente hace algo cuando está en movimiento, es decir, cuando hay variaciones, cuando el tiempo cambia, cuando los cambios en el tiempo son diferentes de cero. Entonces voy a echar mano de lo que ustedes ya aprendieron también en física, que es sumatoria de fuerzas, igual la masa por aceleración. Voy a suponer que aquí tengo una masa. Y entonces, ¿cuál sería la sumatoria de fuerzas aquí? En este marco de referencia, asumiendo que las cosas, los vectores positivos van hacia abajo, voy a asumir que en esta masa vamos a hallar una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Este es el eje Y. En el eje Y vamos a tener sumatoria de fuerzas. Está la fuerza del resorte. Digamos que no existe la gravedad para simplificar las cosas. Y está la fuerza de fricción. Llamémoslo así, FB. La fuerza del resorte, y eso es igual a la masa por aceleración. La fuerza del resorte es igual a K por X. Para saber si es positivo o negativo, sabemos que si hay un desplazamiento positivo, es decir, hacia acá, la fuerza del resorte que siente la masa es hacia arriba, es decir, es negativa. La fuerza de fricción igual. Bueno, ¿qué es la fuerza de fricción? La fuerza de fricción generalmente es proporcional a la velocidad. Le puse X. Bueno, digamos que este es en el eje X. Es proporcional a la velocidad con la que se mueve la masa. Entonces, si esta masa se mueve, si tiene una velocidad, digamos, hacia abajo, es una velocidad positiva, la fuerza de fricción se sentiría de manera contraria, es decir, es contraria a la velocidad. Si tiene esta velocidad que es positiva, la sumo en algún momento, entonces en otro momento esa velocidad va a ser, perdón, la fuerza de fricción va a ser contraria a esa velocidad. Bien, el caso es que aquí tengo la ecuación diferencial de ese sistema masa-resorte, que va a ser igual a masa por la doble derivada de x respecto al tiempo. Muy bien. Acá yo creo que fácilmente con los experimentos que uno ha planteado podemos calcular acá y podemos calcular fácilmente a m con una pesa, pues con una báscula. Algo para medir peso y bueno, uno dice peso, pero realmente la masa. Esto se puede medir en kilogramos, la masa, es fácil de medir, la acá también. Con la misma báscula, con el mismo instrumento para medir peso, podemos calcular la constante del resorte. No así este, que es más difícil de medir. Si en ese experimento tenemos que medir a B, en ese sentido, pues sí estamos un poquito más embalados. ¿Qué podemos hacer ahí?
podemos hacer algo como lo siguiente. Podemos suponer una aproximación para la derivada. Vamos a aproximar la derivada a, no al límite, esto sería la expresión exacta de lo que es em, la derivada. A ver, sino de la siguiente manera. ¿Quién es dx de t? Dx de t está definida como el límite cuando delta de t tiende a cero de x de t más delta de t, esto es derivada, de t más delta de t sobre delta de t. Esa es la definición de derivada. Cada vez que delta de t tiende a cero, pues voy a obtener la derivada de x respecto al tiempo. Para este caso, como estamos trabajando con datos y muy seguramente con un sistema de cómputo, pues el delta de t no va a tender a cero porque pues es muy difícil que un sistema digital responda en tiempo igual a cero o que tienda a cero. Él va a tener un tiempo de respuesta. ¿Cuál es ese tiempo de respuesta? Ustedes más o menos saben cómo funciona un código. El código es así. Uno escribe unas líneas. A ver, vamos a plantearlo de la siguiente manera, antes de esto. Yo voy a tener este proceso o este sistema. Digamos que este sistema es un montón de gente. Y a ese sistema yo le voy a poner una entrada, que va a ser, no sé, aumento de salario, cualquier entrada. Y quiero observar ellos cómo responden en productividad en una empresa, por decir cualquier cosa, cualquier ejemplo, puede ser cualquier sistema. Pues para poder saber y hacer un modelo a partir de datos de este sistema, pues yo tengo que tener un equipo por aquí que me esté capturando los datos, tanto de entrada como de salida. O sea, aquí, en este computador, voy guardando una base de datos de entradas y salidas y las meto acá. Cada una de esas entradas y salidas pues va a ser, en este caso, una X y este va a ser una Y. ¿Qué va a pasar? Pues que yo necesito capturar datos y eso él no lo hace de una manera continua. O sea, él dice, bueno, tengo un dato, guardémoslo. Pasa un tiempo, digamos un T-1. Pasa, manda otro dato o u otra cantidad de datos cualquiera. Pasa un tiempo T-2. Y así. Lo más normal es que T-1, T-2, T-n sean valores de tiempo aproximadamente iguales. O sea, que sean, voy a poner por aquí, T-n. Que uno guarde datos en una tabla en una escala de tiempo más o menos similar. O sea, que uno guarda datos, aquí va a tabularlos, pues digamos voy a guardar datos aquí, digamos que esto es una base de datos, y yo voy metiendo datos aquí, meto otro dato, meto otro dato, meto otro dato, meto otro dato, así, dato, dato, dato. La cosa es que cada uno de estos datos se mete cada cierto tiempo. A ese tiempo lo voy a llamar el tiempo de muestreo. El tiempo de muestreo es el tiempo que le toma en guardar o procesar cada muestra. Tiempo de muestreo. Entonces, cuando yo voy a hacer en un equipo de cómputo esta aproximación, pues yo no puedo decir que él es cero, puedo decir que tiende a cero. Y quiero guardar estos datos, si me quiero parecer a la derivada, en un tiempo de muestreo lo más pequeño posible, pero obviamente pues nunca va a ser cero. Entonces, ¿qué pasa en ese tiempo de muestreo? Yo lo que voy a tener es lo siguiente, voy a tener, por ejemplo acá,
una representación de x respecto al tiempo. Este es el tiempo y este es x. Y voy a tener datos. Voy a tener el dato 1, esto sería x, x1, x2, x3, xn. Estos son los datos que yo estoy guardando aquí en mi base de datos, en estos cajones. Yo estoy metiendo los x cada cierto tiempo. Estoy asumiendo por simplicidad que este tiempo es constante y es igual a un t. Entonces, la mínima cantidad de tiempo por el cual yo voy a tomar cada dato va a ser ese tiempo que llamé tiempo de muestreo. Yo no puedo ver con mi computador tiempos intermedios, porque por lo general, que era lo que les iba a decir ahorita, yo lo que tengo en un computador es un código, unas líneas escritas, en donde en alguna parte yo le digo, hey, dame un dato, digamos en esta línea. Entonces yo aquí le entro un dato. Hago alguna cosa, lo guardo, lo que sea, y luego retorno otra vez al inicio para pedir otro dato. Eso sería un esquema de programación muy típico para, para un programa cualquiera que trabaje con datos. Ahora, ¿cómo se convertiría? ¿En qué se convertiría esa derivada? Se convertiría en lo siguiente. Más bien lo voy a hacer aquí. Primero que todo, pues el límite desaparece. Aquí él no va a tender a cero. Y esto, en vez de ser delta de t, va a ser igual al periodo de muestreo, que es la mínima cantidad de tiempo que yo tengo para operar. Y este también se va a convertir en un tiempo de muestreo. Entonces la derivada va a ser aproximadamente, en un computador, si yo lo fuera a calcular, igual a esto. Más tiempo de muestreo menos listo. Esta va a ser una aproximación de derivada. O sea, acá por medio de este programa, medio de esta resta, yo puedo aproximar lo que es una derivada eh, precisa, ¿cierto? La que vimos en cálculo. Em, Ahora si volvemos a nuestra ecuación, a la ecuación que teníamos al principio, teníamos varias derivadas, bueno, teníamos varias ecuaciones, teníamos, perdón, antes de eso, aquí vimos que cada dato se expresa de esta manera, voy a expresarlo así. Este es el tiempo y esta es x. Y aquí están los datos. Y cada uno de estos datos, entre un dato y otro dato, podemos asumir que pasa exactamente un tiempo de muestreo, ni más ni menos. O sea, que si yo defino en algún momento que este es mi dato x de t, este de aquí va a ser mi dato x de t más ts, porque ts es el valor que va a continuar. Si este es x de t, el próximo dato tiene que ser un periodo de muestreo o un tiempo de muestreo posterior a este t de acá. Si yo estoy guardando eso en una base de datos, entonces yo voy a llamar aquí, le voy a poner un subíndice, a este lo voy a llamar x1, este va a ser x2, este va a ser x3 y este va a ser xn. Y yo los puedo guardar a todos en un vector así. x1 en un arreglo, x2, x3 hasta xn. Ustedes pueden ver que en este arreglo yo podría organizar todos estos datos. Los datos
que tengo acá cada periodo de muestreo. Lo que yo quiero que ustedes vean aquí es que yo aquí no estoy teniendo en cuenta el tiempo. Yo sé por defecto que él guarda un dato cada periodo de muestreo. Y yo podría acceder a cada uno de los datos por medio de un subíndice. Por ejemplo, este es el dato 1, este es el dato 2, este es el dato 3 y este es el dato n. En ese orden de ideas, pues yo simplemente voy a sustituir este ts de aquí por un subíndice. O sea, si este es x de t y yo lo estoy guardando en una base de datos, por ejemplo, yo sé que el dato siguiente, si es, bueno, a ver, lo pongo por aquí. Lo voy a volver a poner por aquí. La aproximación de derivada es entonces, acá yo tengo que este es el dato actual y yo lo estoy guardando, lo estoy tabulando. Como yo lo estoy tabulando, yo podría acceder a cada uno de los datos por medio de un subíndice. Entonces, cambiemos este t por un subíndice. Digamos que yo estoy en el dato xy. Si yo estoy en el dato xy, entonces este que es un dato posterior a este sería x perdón, de y, x de y más 1. Listo, entonces simplemente he cambiado el tiempo por un subíndice. Y esto quedaría sobre ts. Bien, de esta manera entonces yo he hecho una aproximación de lo que es una derivada, a una expresión que es una resta y simplemente datos tabulados. Ahora sí vamos al meollo del asunto. Pues si yo tengo una ecuación diferencial como la que planteamos ahorita, yo tengo aquí menos k por x menos b de x sí. Yo lo que puedo hacer aquí es aproximar estas derivadas por la expresión que tenía anteriormente, que era la siguiente. O sea, yo podría decir que esto es, si lo estoy volviendo, si lo estoy calculando a partir de datos que tengo tabulados, este puede ser mi x de y multiplicado por esta derivada que sería x de y más 1 menos x de y sobre ts igual, bueno, por el momento aquí no me ocupo, dejémoslo así, am por d2 de t2 de x. Entonces, lo que hemos hecho es convertir esta, que es una derivada, en una resta y unos retardos de las entradas. En este caso, aquí tenemos un valor que podemos llamar actual y ese sería un valor que es posterior al actual. Lo mismo podemos hacer con este de acá. A este, si le aplicamos este algoritmo dos veces, podemos expresarlo como una función de varios retardos. O se los voy a dejar a ustedes de ejercicio. Pero ustedes pueden encontrar que va a tener mayor cantidad de retardos, por ejemplo, va a depender
o de retardo de datos desplazados, va a tener un x de i más 2, va a tener, bueno, esto se podría hacer más o menos, aquí podría ser un coeficiente a, un coeficiente b, o de pronto se confunde con el otro. Un coeficiente d por x de i más 1, y un coeficiente e por x de i. Obviamente este coeficiente está considerando también el TS que tenemos por aquí. Bueno, el caso es que al fin y al cabo todo esto se vuelve una ecuación en donde hay unos desplazamientos en el tiempo que para unos sistemas que tienen datos se pueden convertir en simplemente desplazamientos de vectores. En ese orden de ideas, una ecuación diferencial o una ecuación que está considerando el comportamiento temporal de un sistema puede representarse como una combinación. A ver, si yo tengo este sistema y este sistema tiene una entrada y una salida, ese sistema se puede expresar como una combinación de desplazamientos de las entradas y de las salidas. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, que mi y actual es igual a unos desplazamientos tomando en cuenta valores anteriores, por ejemplo así, o por ejemplo con mayor cantidad de retardos, por ejemplo aquí 2, más otro coeficiente eh, desplazándolo solamente una vez, más otro coeficiente desplazando la x, por decir algo, dos veces, más otro coeficiente desplazándola una vez, y por último otro coeficiente sin desplazar x. Esto me podría a mí dar los parámetros de la ecuación que estoy buscando. Estos parámetros no los conozco. Y si ustedes recuerdan, esto quedó muy largo, lo voy a poner por aquí. Esto se expresaría algo así como mi vector y, un vector de entradas, es igual a un montón de coeficientes según las entradas que yo tenga. Perdón, sí. Voy a llamarlos aquí x1, x2, etcétera, por n datos. Y esto se puede expresar de manera matricial como una matriz, donde yo tenga los valores de los datos por la matriz de coeficientes. A, B, C y etcétera. Esta es lo que llamamos la matriz A y esto lo que llamamos la matriz U, que son los mismos. Esta es exactamente la misma forma de la expresión de mínimos cuadrados que vimos para los motores. Solamente pues que de fondo pues hay un poquito más de historia, pero esta sería una forma equivalente para sistemas que tienen cambios en el tiempo. Y sería una forma de encontrar estos parámetros que están escondidos, como los valores que hacían igual a cero a ciertas ecuaciones, solamente que aquí están escondidos en el tiempo. Pero el procedimiento sería exactamente el mismo.